¿Existen casos sin solución? ¿Casos sobre los que no se puede aplicar ningún tipo de tratamiento? La respuesta corta es sí, los hay. Y la respuesta larga es depende. que es a lo que vamos justo en este momento. ¿Qué es un caso sin solución? A ver, realmente yo no creo que exista ningún caso sobre el que no podamos hacer absolutamente nada. Ahora, sí hay casos, sí es cierto que hay casos en los que no podemos lograr una mejoría total y absoluta, ¿no? Podemos hacerle avanzar un poquito, podemos hacer que el perro o el propietario o ambos tengan una calidad de vida un poquito mejor, pero quizás no podamos llegar a un estado ideal. ¿Cómo valoramos si un caso tiene solución? ¿Hasta qué punto podemos ayudarle y demás? Pues hay que tener en cuenta diferentes factores. Hay factores que son teniendo en cuenta al perro y hay factores que son teniendo en cuenta al propio propietario y todo su entorno. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que normalmente cuando nosotros queremos solucionar un problema de comportamiento que quizá tenga un perro, normalmente lo que estamos haciendo es cambiar un hábito que ya tiene ese perro, ¿verdad? Entonces, si ese hábito lleva mucho tiempo haciéndolo el perro, evidentemente va a ser más difícil cambiarlo que si lleva poco tiempo. No es lo mismo decirle a un perro o conseguir que un perro no muerda la pata de una silla. Si lo lleva haciendo durante 6 años va a ser mucho más difícil, ¿verdad? En cambio, si solo lleva 6 días haciéndolo, pues aplicar esa solución, o sea, conseguir cambiar eso, va a ser algo mucho más sencillo, ¿vale? En realidad no solo depende de eso, depende también de la edad propia del perro, depende de las sensibilidades del perro, depende también, por supuesto, del propietario, depende de hasta qué punto el propietario está comprometido o no está comprometido con el proceso. Depende también de qué conocimientos previos tiene. Eso va a hacer, lógicamente, que nos cueste más o nos cueste menos ponerle solución a ese caso. También depende en gran medida del manejo del profesional, ¿no? Si es un profesional, un adestrador, un educador que tiene mucho conocimiento sobre el perro, que lleva muchos años trabajando, evidentemente le va a ser más fácil y va a saber identificar mejor esas claves. Se ha practicado mucho, si tiene mucha experiencia con el manejo de perros. En cambio, si es un profesional más novatillo, que tiene menos rodaje, quizás le cueste un poquito más. Todos estos puntos condicionan, pero aquí en este punto sobre todo quiero hacer mención en un detalle muy importante que tengo aquí anotado para que no se me olvide deciros, y es el hecho de que lógicamente iba a decir que no es tan importante, sí es importante si conseguimos dar una solución total o no, pero algo que es súper importante, que muchas veces no se hace bien, es generar una expectativa correcta. Es decirle al propietario, saber decirle al principio al propietario cuál es nuestro pronóstico, es decir, qué puede esperar del proceso. Si tú al principio le dices al propietario, le dices a tu nuevo cliente, mira, esto lo vamos a solucionar al 100%, no te preocupes, que yo qué sé, en un mes lo tienes perfecto. Y resulta que pasan 2 meses y el perro todavía no está perfecto, tú no has hecho bien tu trabajo, porque no has sentado las bases adecuadas, no has generado la expectativa adecuada. Y eso va a generar roces con el cliente, como es totalmente normal. En cambio, si tú sabes generar bien esa expectativa, sabes decirle qué esperar del proceso con exactitud, la sensación va a ser mucho más correcta. Y de hecho, en un primer momento va a poder decidir si quiere seguir con el proceso o no. ¿Bien? Muy importante este punto. Ahora, ¿cómo podemos saber al principio de un caso cuál es ese pronóstico? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Porque muchas veces hasta que no empiezas a rodar no sabes cómo el perro o incluso el propietario va respondiendo, ¿verdad? O sea, hasta que no empezamos a aplicar la solución no sabemos con certeza hasta dónde vamos a llegar. Muy fácil. Todo es se trata de tener la metodología adecuada. ¿A qué me refiero? Tú tienes que saber diagnosticar bien. Y diagnosticar también significa que si el diagnóstico está bien hecho, tú sabes qué esperar en el futuro. Es muy importante que entiendas también que diagnosticar no implica que en la primera sesión ya le tienes que decir a esa persona qué sucede o qué no sucede. Tú te puedes tomar incluso varias sesiones para diagnosticar. Tú puedes ir ayudando a esa persona a avanzar en el proceso con algunos trucos, algunos consejos que quizás le ayuden en el manejo, en cómo llevar el día a día con un perro con un problema X. Pero es cierto que hay veces que tú necesitas
hacer pruebas, experimentar cómo el perro va gestionando las cosas, y eso te hace que hasta que no llevas X tiempo no puedes decirle con exactitud a la persona esto es así o esto es asado. Es muy importante, tú aún así me puedes decir, sí, Alberto, todo esto está guay, pero ¿cómo diagnostico yo bien? O sea, ¿cómo se hace eso? Muy fácil. Se trata de hacer, primero, lo he hablado muchas veces, una buena anamnesis, es decir, recoger bien todos los datos que te aporta el propietario y los que tú observas en el propio perro, hacer un buen diagnóstico diferencial, hacer un buen diagnóstico para después poder establecer el pronóstico y el tratamiento adecuado. Sobre esto he hablado un montón de veces. De todas formas, si no te ha quedado suficientemente claro, no pasa nada. Pónmelo ahí en el Messenger y lo trato un poco contigo uno a uno. Por mi parte no hay absolutamente ningún problema. Todo esto al final se trata mucho de saber qué tienes que hacer con exactitud, saber cómo comportarte desde un plano teórico, es decir, saber qué conocimientos tienes que aplicar y lo que es aún más importante, aplicarlos, tener experiencia aplicándolos. La práctica con este tipo de cosas es súper importante para establecer un buen diagnóstico y un pronóstico, es decir, una expectativa adecuada en la cabeza del propietario, porque si no, es probable que vengan los problemas. También tenemos que entender que existen patologías del comportamiento que o bien requieren una medicación súper fuerte o bien directamente ni con medicación se soluciona. Pero quiero puntualizar aquí que son casos súper extremos. Normalmente, como mucho, normalmente lo más habitual es que como poco, mejor dicho, podamos conseguir que el perro tenga una calidad de vida muy sana. Hay muy poquitos casos en los que no podamos hacer absolutamente nada. Y de hecho, en la gran parte de los casos podemos aplicar una buena solución y si el dueño y el propietario está bien comprometido, podemos incluso conseguir llegar a una situación de solución plena.